Hola de nuevo, chicos. Ahora vamos a presentaros una parte pequeñita de esta unidad y la pusimos aparte porque hay bastantes problemas que pueden caer de esto. Entonces son fáciles de hacer, pero es importante que tengáis también esos conceptos claros, que es la ley de desintegración radiactiva. Bueno, ya hemos hablado en la clase anterior que los núclidos les pasa que algunos son inestables, son radiactivos, y entonces puede ser que cambien y que emitan algunas partículas alfa, partículas beta. ¿Qué ocurre? Que estos núclidos radioactivos quieren ser más estables y para ello emiten radiactividad, que son, bueno, las partículas o la energía en el caso de la desintegración gamma. Entonces, como consecuencia de este proceso, los núcleos radiactivos van desapareciendo y se van transformando en núcleos que son más estables. Este proceso en el cual se pasa de núcleos más inestables a núcleos estables se le llama decaimiento radiactivo. ¿Por qué? Porque para que ocurra esto, los núcleos han emitido una serie de partículas radiactivas o de energía. Este proceso solo depende de cuántos núcleos radiactivos contiene nuestra muestra. La presión, la temperatura, el estado químico no influyen en absoluto. Y es un proceso aleatorio, o sea que no se puede predecir cuándo va a desintegrarse un núcleo determinado, sino que lo único que podemos hacer son estudios estadísticos de las probabilidades de que esto ocurra. Entonces, bueno, es importante aquí definir una magnitud que se llama velocidad de desintegración radiactiva, que viene dada por la letra A, el cual es la derivada del número de núcleos presentes en una muestra en un instante determinado por unidad de tiempo, o sea, la derivada de D con respecto del tiempo. Y esto da lugar a lambda, que se le llama constante radiactiva, que sus unidades son segundos a la menos 1, y es la fracción de núcleos que desintegran por segundo, por eso la unidad es a la menos 1. Y luego la n, esta n de acá, ya decíamos que era el número de núcleos presentes en la muestra radiactiva, pero el número de núcleos presentes en esta muestra va decayendo de forma exponencial con el tiempo. Decae, es decir, va hacia abajo, por eso está este signo menos aquí, ¿lo veis? Y en la n, este número de núcleos decae siguiendo esta ecuación, que es el inicial, el número de núcleos iniciales, por esta exponencial elevado a menos lambda t. Si aplicamos la definición de la velocidad de desintegración, que es A, es la derivada de n con respecto de t, y sustituimos aquí, obtenemos esta fórmula, menos diferencial de n con respecto de t, la menos lambda saldría aquí abajo, el menos con el menos se nos iría y nos queda n0 por lambda por e elevado a menos lambda t. Y este n0 por lambda también se le llama A sub 0. En el sistema internacional la A se mide en una unidad que se llama becquerel, que bueno, aquí lo podéis leer. Becquerel es la actividad que presenta una muestra radiactiva en la que se produce una desintegración nuclear cada segundo. Es importante que sea cada segundo porque hablamos de lambda. Y es una unidad bastante pequeña en la escala humana. Aquí definimos otra unidad, que es el curio, que es 3,7 por 1010 becquerel, pero que sepáis que en el sistema internacional el becquerel es la unidad que utilizaremos aquí. Vuelvo aquí abajo y seguimos en la siguiente. Y luego otra cosa muy importante que tenemos que entender es el periodo de semidesintegración y vida media. Es decir, el número de núcleos radioactivos decae con respecto del tiempo. Si vemos esta gráfica aquí, vamos a bajar esto para que lo veáis mejor. Aquí tenemos el número, aquí tenemos el porcentaje de isótopos radioactivos que van quedando y ese es el tiempo. ¿Vale? Aquí le llama el number of half de tiempos medios. Bueno, es porque en este punto de aquí tenemos la mitad de núcleos que teníamos aquí teníamos el 100%, aquí pasamos al 50%, aquí al 25% y así sucesivamente. Y veis que esta curva corresponde con la e elevado a menos lambda t que veíamos en la diapositiva anterior. El periodo de semidesintegración, también llamado t medios, t un medio, esto de aquí, es el tiempo que transcurre
hasta que el número de núcleos presentes en una muestra se reduce a la mitad. Es decir, es el tiempo que pasamos desde de aquí hasta aquí. Es decir, que hemos pasado del 100% de núcleos al 50% de núcleos. El número de núcleos se ha reducido a la mitad. Y la vida media se define como la inversa de lambda, que es la vida media viene dada por la letra tau. No sé si conocéis esta letra. Es la inversa de lambda, es decir, ¿en qué unidades vendrá la vida media? En segundos, porque lambda venía en segundos a la menos 1. Con estas dos ecuaciones de aquí, más esta ecuación que teníamos aquí, tenemos ya prácticamente resueltos todos los problemas de esta parte del temario que os puede caer en la EBAU. Y bueno, eso era todo lo que os tenía que explicar yo hoy. Vamos a practicar problemas con estas dos ecuaciones y con esta. Es importante que entendáis también la gráfica que os hemos explicado aquí, en la cual cómo se va reduciendo el número de núcleos con respecto del tiempo. Y bueno, nos vemos en clase. Muchas gracias. Hasta luego.